Vemos. Bueno, buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este webinar organizado por Holland & Knight y AI Spaces sobre las claves del regreso a la oficina después de la pandemia, en el que seguramente vamos a tocar unos temas que son de gran utilidad para ustedes y para sus empresas. Yo soy María Paula Albán, soy gerente de la oficina de Holland & Knight en Colombia y para mí es un gusto acompañarlos esta mañana tocando este tema tan relevante. Los invitamos a lo largo de todo el evento a dejar sus preguntas en el espacio que está destinado para esto y al final vamos a tener un espacio en el que las conferencistas van a responderlas. El avance en los planes de vacunación tanto en Colombia como en México está llevando a que las empresas empiecen a organizar el regreso de sus empleados a los espacios de trabajo y esto está generando una cantidad de preguntas tanto en los empleados como entre los empleadores sobre qué deben tener en cuenta para este regreso, cómo volver y cuándo hacerlo. Esas son las preguntas claves que se están haciendo en este momento. Hace poco un artículo en The Economist decía que el regreso de a la oficina después de la pandemia estaba generando un desafío incluso mayor para las empresas que cuando tuvimos que salir repentinamente hacia las casas a trabajar cuando empezó todo este tema del COVID. Efectivamente, entre algunos empleados se ha generado un sentimiento de miedo y de angustia frente a este regreso. E incluso hay varias encuestas entre los gremios de recursos humanos que dicen que más de la mitad de los empleados quisieran tener un sistema híbrido de trabajo y estar unos días en la oficina y unos días en las casas. Pero sin embargo, este sistema no es tan fácil de poner en práctica en las empresas y no funciona tampoco para todos los empleados. Entonces, este tipo de preguntas es lo que vamos a ver y los retos que vamos a enfrentar las empresas en este proceso es lo que nos llama esta mañana en este evento. Tenemos un grupo de conferencistas de primer nivel para hablar de los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta en las compañías y vamos a seguir una agenda muy concreta. Iniciamos con el tema legal. Nuestras abogadas de Holland & Knight nos van a contar un poco los temas de Colombia y México. Seguimos después con una charla sobre las nuevas maneras de trabajo, donde nuestros compañeros de AI van a hablar un poco sobre el tema de arquitectura, el tema de innovación. Y terminaremos con un caso de éxito precisamente de AI, quienes ya volvieron a las oficinas desde junio de este año. Y pues ha sido un caso completamente de éxito y es donde han puesto en práctica todo lo que vamos a ver durante este evento. Entonces vamos a dar inicio con la parte legal. Vamos a poner la presentación, por favor. Damos entonces inicio dándole la bienvenida a Leslie Palma, Senior Counsel del área laboral de Holland & Knight en México, y a Carolina Castro de la Torre, asociada del área laboral de Holland & Knight en Colombia. Leslie Palma es abogada licenciada de la Universidad Iberoamericana de México, tiene más de 20 años de experiencia asesorando a clientes en asuntos laborales y de empleo en el sector corporativo, incluyendo procesos individuales y colectivos. Leslie tiene amplia experiencia en procesos de due diligence laboral y de empleo en compañías locales y extranjeras. Como parte de su práctica, Leslie asesora a clientes en la implementación de estructuras laborales, investigaciones de cumplimiento, regulación laboral interna, manuales de empleados, reestructuración laboral y acuerdos de negociación colectiva, así como políticas y acuerdos de confidencialidad y contratos de trabajo. Vamos entonces con Leslie inicialmente. Adelante. Muchas gracias, María Paula. Buenos días a todos. Gracias por conectarse. Voy a dar la parte legal en México. Como antecedentes, en el 14 de mayo del año pasado, el gobierno federal publicó un semáforo epidemiológico con el cual íbamos a estar rigiendo las medidas de seguridad y los alcances de estas medidas. Este semáforo iba de rojo, naranja, amarillo y verde, y de acuerdo al semáforo, las medidas iban haciendo más estrictas o se iban reincorporando a las actividades. Este semáforo no responde al número de contagios que tenga cada estado o cada ciudad, sino responde a la ocupación hospitalaria de cada zona. Entonces, por ejemplo, podemos tener que en un estado, por ejemplo, el estado de Veracruz, tiene semáforos rojos en ciertos municipios y en ciertos municipios puede estar en amarillo o naranja, ¿no? No necesariamente tiene que ser todo el estado o todo el país.
Pero sí, este color de semáforo, que le vuelvo a repetir, responde a la ocupación hospitalaria, sí cambian las medidas de seguridad y de, de medidas sanitarias dependiendo del color. Prácticamente en que cambian en el aforo del número de personas que puede haber en cada lugar, ¿no? Ya que establecieron este semáforo, el gobierno federal después pidió a cada empresa, a cada oficina, que hiciera una autoevaluación propia y hiciera un protocolo dando unos lineamientos para poder regresar a trabajar de manera paulatina. Este protocolo, una vez que ya lo teníamos preparado, cada empresa tenía que presentárselo al Instituto Mexicano del Seguro Social, que para los que son de Colombia es el Instituto de Seguridad Social que tiene México, y una vez que no lo aprobaba, entonces se autorizaba la reapertura de esa oficina, de acuerdo al aforo, conforme al semáforo que estuviéramos teniendo en cambio. Estos lineamientos técnicos prácticamente eran los que teníamos que cumplir y que hoy se siguen cumpliendo para poder hacer una reapertura económica. ¿Cuáles son los principales lineamientos? Uno, teníamos que cumplir con la promoción a la salud para todos los empleados. ¿Esto qué implicaba? Que tenías que tomar un curso obligatorio en esa plataforma que les comento del Seguro Social, en las que venían las medidas pues, que se están manejando a nivel mundial, de la etiqueta del estornudo, usar el cubrebocas, lavarse las manos constantemente. Pero era un curso que tenías que tomar y al final te daban un certificado de que ya habías tomado ese curso. Entonces, las empresas tenían que implementar y obligar a sus trabajadores, porque esto sí lo podían hacer de manera obligatoria, que tomaran el curso y seguirles dando capacitación de cómo tomar estas medidas de seguridad. Luego había medidas de protección a la salud. Dentro de este protocolo tenía que existir las medidas, por ejemplo, del uso de cubrebocas obligatorio dentro de las oficinas, si era en un edificio, el número de personas que podían ser máximo en ese lugar, si había gente de mantenimiento o era necesario que hubiera gente de mantenimiento para alguna reparación o desinfección o lo que fuera, no fuera en el horario laboral, hacer desinfecciones constantemente. Luego venía la medida sanitaria, la medida de distancia, perdón. Ustedes saben que también a nivel mundial es 1.5 la distancia que debe existir entre persona y persona. Si no existía esta distancia, era necesario colocar mamparas que separaran a las personas una de otra, como en los bancos, ¿no? Que ponían un acrílico y que pudieran trabajar de esa manera. Esas mamparas solamente eran obligatorias si no existía la posibilidad de mantener esta sana distancia de 1,5 metros. Y luego, los empleadores y todas las oficinas tenían que entregar lo que le llamamos el EPP, que es el equipo de protección personal. Tenías que entregarle el cubrebocas. Si era persona vulnerable, tenía que usar también una careta o una máscara que también pudiera tener protegidos los ojos, y gel desinfectante, y darles la oportunidad de estarse lavando constantemente las manos. Este equipo de protección personal evitaba que si te llegabas a contagiar dentro de tu oficina, esta enfermedad fuera calificada como un riesgo de trabajo. Entonces, el empleador tenía que asegurarse que el empleado recibiera este equipo de protección personal, tener evidencia de que lo entregó y además hacer que el empleado lo usara. Debe existir también un comité de vigilancia y supervisión que constantemente esté revisando que todas estas medidas, tanto sanitarias como de protección a la salud, como de seguridad sanitaria, estuvieran cumpliéndose. Y, evidentemente, haciendo las más estrictas o no, de acuerdo al semáforo en el que estuviéramos moviéndonos en cada ciudad. Y las medidas de protección de las personas vulnerables. En México hicieron un catálogo de quién eran las personas más vulnerables, que tenían más riesgo de que tuvieran una causa de muerte por el COVID. Y entonces hicieron este catálogo y todas estas personas al inicio, cuando hicieron el catálogo, no podían asistir a trabajar. Era obligatorio trabajar desde casa. Y
Y si no había posibilidad de trabajar desde casa, pues simplemente tenían como un permiso laboral para permanecer en casa. Ahora con la vacunación salió un nuevo lineamiento que todas las personas vacunadas, incluso las personas vulnerables, si ya tenían sus 2 vacunas, perdían la vulnerabilidad porque lo que quita la vacuna es ese riesgo de muerte. Entonces, hoy todas las personas vacunadas, incluso las personas vulnerables, pueden regresar a trabajar. ¿Qué tiene que considerar los centros de trabajo? Bueno, pues el número de empleados que tiene activos, ¿no? ¿Cómo hacerlo más seguro para regresar? Estar atentos únicamente al semáforo y cuidar el aforo. El aforo hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México es el 30% porque regresamos a un semáforo y conforme vaya cambiando este color, puede ir aumentando o no ese aforo. ¿Qué es las principales cosas que tenemos que hacer? Hacer que el empleado se sienta seguro de que está en un lugar en el que no va a contagiarse, en el que puede tener la facilidad de estarse lavando las manos constantemente, que puede usar el cubrebocas y que sabe que además todos están haciendo esa misma parte, que la empresa o la oficina está haciendo una desinfección constante y hacer que esa persona se sienta pues tan segura como si estuviera en su propia casa, ¿no? O sea, a veces nosotros salimos al súper o subimos a los transportes públicos y vemos que la gente no usa todo este equipo de protección personal. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como oficina, como empleadores, es asegurarnos que dentro de nuestro lugar de trabajo sí se cumplan para que ellos se sientan seguros. Por parte de Legal de México sería todo y le dejo la palabra a Carolina. Muchas gracias. Gracias, Leslie. Voy a presentar a Carolina. Carolina Castro de la Torre es abogada de la Universidad Javeriana de Bogotá y tiene un máster en leyes de Columbia University en Nueva York. Ella enfoca su práctica principalmente en derecho laboral individual y colectivo, derecho a la seguridad social, litigios de derecho laboral, procedimientos administrativos ante autoridades laborales, derecho migratorio y arbitrajes locales e internacionales relacionados con asuntos laborales. Carolina tiene además amplia experiencia en la redacción y revisión de contratos laborales y de servicios, y además asesora a clientes en procedimientos administrativos ante autoridades laborales y de seguridad social en Colombia, como el Ministerio de Trabajo. Carolina, te paso entonces la palabra para que nos cuentes un poco de la parte legal en Colombia. Muchas gracias, María Paula y Leslie. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Me da mucho gusto estar aquí hoy hablando de un tema que me gusta mucho y que desafortunadamente tenemos poco tiempo porque con la cantidad de normas que hay en Colombia al respecto, pues es un tema que nos daría para hablar, yo creo que toda la mañana. Pero entonces, habiendo tanto tema para hablar, hoy quisiera por lo menos que se lleven puntos claves de qué hay hoy en Colombia y dónde estamos. Y dónde estamos respecto a la posibilidad de volver a la oficina desde el punto estrictamente legal. Entonces, hoy en Colombia los empleadores, en este momento y donde estamos con la legislación actual, los empleadores tienen 3 opciones. La primera es procurar un regreso 100% presencial a la oficina en este momento. Es decir, que las personas dejen a un lado los esquemas de trabajo remoto, trabajo en casa y regresen de manera definitiva a la oficina a prestar el servicio 100% de manera presencial. ¿Qué es importante digamos, en este ámbito o en este aspecto de la presencialidad absoluta? Lo primero, tener en cuenta las medidas de bioseguridad. Ya más adelante vamos a hablar un poco más específicamente de esas medidas. En este momento están en la resolución 777 del Ministerio de Salud y su anexo, pero con esa resolución o en esa resolución pueden encontrar las medidas específicas que se necesitan para saber qué tengo o qué no tengo que hacer cuando exijo que las personas vayan a la oficina. Si yo como empleador quiero que las personas vuelvan a trabajar de la oficina, tengo que cumplir estos lineamientos que me está dando el Ministerio de Salud. Como lo comentó María Paula en la introducción de esta sesión, se ha entendido o han salido artículos que mencionan que el regreso y la reincorporación a la oficina puede darse de manera, por decirlo de alguna forma, traumática, simplemente porque se viene un cambio. Un poco, si nos devolvemos a hace 1 año y medio, en marzo del 2020, pues fue traumático el cambio tan drástico en el que de un momento a otro todo el mundo dijo, nos vamos todos para la casa y nadie vuelve a la oficina. Y simplemente
es lo que va a pasar nuevamente en el momento en que yo diga, volvemos 100% al trabajo presencial. Y es simplemente el impacto que tiene cualquier cambio. El cambio no es fácil y por eso lo que se puede hacer o lo que se recomienda es que ese cambio o ese retorno a la oficina se haga de manera gradual. ¿Qué puedo hacer yo como empleador, digamos, para evitar que se genere un impacto demasiado fuerte en razón de este cambio? En primer lugar, garantizar un ambiente seguro. No solo lo hago además para que mis trabajadores quieran volver a trabajar, sino porque es mi obligación como empleador. ¿Y cómo voy a garantizar ese ambiente seguro? Siguiendo estos lineamientos de los que estamos hablando en la resolución 777. En esa medida, los trabajadores van a tener la tranquilidad de que están volviendo a un ambiente bioseguro en donde pueden trabajar con el mínimo riesgo de contagio. ¿Qué otras cosas puedo hacer para fomentar o incentivar este retorno a la oficina y hacerlo menos complicado, menos difícil? Pues llevarlo de manera progresiva y bajo un proceso de adaptación. El cambio es drástico porque durante 1 año y medio se crearon muchísimas rutinas nuevas y así como les decía, como en su momento en marzo del 2020 fue muy difícil cambiar rutinas existentes, va a pasar lo mismo en este momento. Rutinas en esquemas de personas que están a cargo de hijos menores, de personas menores, al cuidado de otras personas. La gente va a tener que readaptar sus rutinas a la nueva realidad que es la presencialidad 100% en estos casos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la persona que a hoy sus hijos no pueden regresar 100% al colegio? Esta persona estaba al cuidado de sus hijos, pero ahora tiene que regresar a la presencialidad 100%. Va a necesitar un momento para reformar sus esquemas, reformar sus rutinas y poder adaptarse a lo que se viene nuevamente. Entonces, la recomendación es que sea de manera gradual, de tal manera que los trabajadores puedan reorganizar sus rutinas y sus esquemas. Y de esta manera hacerlos menos traumáticos. Hay una segunda posibilidad que ha sido la que han adoptado muchísimas compañías a hoy también, y es el trabajo remoto 100%. Con toda esta situación, muchas compañías se dieron cuenta que particularmente por el estilo o el tipo de negocio que tenían, no era necesario contar con la presencia física de los trabajadores. Para ese tipo de negocios o esquemas, o personas que decidieron, empresas que decidieron que no quieren volver y que el 100% de su trabajo se va a hacer remoto, se van a quedar bajo un esquema de o teletrabajo o trabajo en casa. Creo que en este punto vale la pena hacer una aclaración muy rápida de cuál es la diferencia entre estos esquemas que se han ido, digamos, como mezclando. El trabajo en casa originalmente era una medida del gobierno, una medida que se hizo medio decreto. El gobierno dice, como medida preventiva del COVID, todo el mundo que puede trabajar desde su casa, trabaja desde su casa, salvo ciertas excepciones. Eso era el trabajo en casa. Se expide la ley 2088 del 2021, que crea legalmente la figura del trabajo en casa, estableciendo que es la posibilidad de que en efecto se trabaje remotamente o desde casa y se preste sus servicios. Sin embargo, ya cuando se expide esta ley en mayo, la 2088, se establece que el trabajo en casa va a ser excepcional y solo se va a poder hacer de manera temporal mientras existan estas circunstancias excepcionales, por 3 meses, prorrogables por 3 meses, es decir, el trabajo en casa solo se puede dar por 6 meses, salvo que las circunstancias extraordinarias que llevan a que se dé este trabajo en casa persistan y ahí sí podría exceder los 6 meses. Entonces, ¿qué tenemos hoy respecto a la definición de trabajo en casa? Es una medida en la que excepcional, en la que los trabajadores pueden prestar servicios de su casa permanentemente, solo por 3 meses, extendible por 3 meses, o de manera indefinida si las circunstancias excepcionales se mantienen en el tiempo. Si nos enfrentáramos nuevamente a una pandemia, por decirlo de alguna manera, si hay alguna situación específica que me permite a mí decir, mire que estoy bajo un caso de excepción, mis trabajadores pueden estar 100% del tiempo desde su casa. Ese sería el trabajo en casa. El teletrabajo es una figura que sí existe ya hace mucho tiempo bajo la ley colombiana, desde el año 2008, y lo que me permite, en efecto, es prestar servicios desde una parte, un lugar distinto a las instalaciones de mi empleador. Para que exista teletrabajo, la persona tiene que trabajar desde su casa más de 2 días a la semana. Es decir, si la persona está trabajando de manera remota menos de 2 días a la semana, o sea, 2 días o 1 día, no se configura el teletrabajo. Solo se configura cuando se excedan de 2 días a la semana.
El teletrabajo tiene unas particularidades desde el 2008, año en el que se creó, y es que implica necesariamente que los empleadores adapten los lugares de trabajo en las casas de los trabajadores para que estos cumplan con todas las garantías de seguridad y salud en el trabajo. El teletrabajo implica obligaciones y despliegues administrativos adicionales, entre esos, reportar a la ARL, enviar los contratos de trabajo, tener un tipo de contrato de trabajo que es especial, ¿qué más incluye el teletrabajo? Tener un capítulo específico acerca del teletrabajo en el reglamento de trabajo. Y en ese orden de ideas, el teletrabajo tiene un despliegue administrativo mayor que el que tiene el trabajo en casa. Entonces, si mi idea es quedarme bajo un esquema 100% remoto, lo tengo que hacer bajo la figura del teletrabajo o del trabajo en casa, siempre y cuando esté bajo una circunstancia excepcional y no exceda el término permitido. Y finalmente lo que se ha planteado es un esquema híbrido. Y el esquema híbrido simplemente es mezclar el trabajo presencial con el trabajo remoto. Es permitir que las personas trabajen o presten servicios desde los dos lugares, tanto en su casa como en las instalaciones del empleador. Esto no quiere decir que se tiene que hacer de una manera arbitraria, es decir, que el trabajador está facultado para elegir cuándo quiere y cuándo no quiere ir a la oficina. No necesariamente. Ese puede ser un esquema de sistema híbrido, si así lo ve o lo quiere el empleador. Pero los sistemas híbridos se pueden estructurar y se pueden organizar, de tal manera en que yo pueda tener un control de quiénes y cómo y cuándo están yendo a la oficina y cuándo no. ¿Para qué me sirve ese control? Pues para implementar y estar seguro que estoy cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad que necesito. En este sistema híbrido, igualmente lo podría hacer a través de teletrabajo, si excedo de los 3 días a la semana, o de trabajo remoto, si no estoy excediendo los 2 días a la semana. ¿Qué es importante acá? Que yo como empleador voy a tener que cumplir las obligaciones, tanto para la gente que está trabajando en la casa como para la que no. Entonces, no como empleador, por el hecho de que las personas solo vengan 2 días a trabajar a mis instalaciones, no quiere decir que tengo que cumplir o que no debo cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. En el caso en el que esté haciéndolo de manera, bajo un sistema híbrido, es necesario igualmente que yo garantice que todas las personas que están en su casa igualmente estén trabajando bajo todos los esquemas más estrictos de seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, ¿qué tenemos hoy en día en materia de protocolos de bioseguridad? Podemos pasar a la siguiente. Entonces, hoy tenemos la resolución 777, que se reemplazó la resolución 666 del Ministerio de Protección Social. Rápidamente, tiene los lineamientos y las exigencias que se necesitan para la reactivación y la reincorporación al trabajo, y hay cambios específicos respecto de la resolución 666. Yo creo que con el tiempo todos nos fuimos dando cuenta que valía la pena o que se necesitaba y que no se necesitaba para efectos de prevenir y mitigar el contagio del COVID. Y así como la resolución 666 tenía cosas como la desinfección de llantas, por ejemplo, hacía que era obligatorio que lugares o instalaciones en donde se accedía a través de vehículos se desinfectaran las llantas, era obligatorio el uso de guantes, era obligatorio la toma de temperatura. Hoy la resolución 777 eliminó muchísimas medidas que seguramente hace un año o hace un tiempo parecían razonables y hoy sabemos que no tienen ningún efecto. ¿Qué se mantiene y que, digamos, en términos generales tienen que saber qué trae esta resolución y el protocolo? Es indispensable permanentemente el uso de tapabocas. Bueno, vamos con la limpieza ya de todo el tema de lavado de manos. Es indispensable que se cree una política dentro del empleador o de la compañía de lavado de manos permanente y se habiliten espacios para hacerlo. El tema de distanciamiento físico sigue siendo obligatorio. Así como les mencionaba, en México se requiere la distancia de 1.5 metros, así igualmente se requiere. Y para esto, la misma resolución sugiere que se mantenga un esquema específico de aforos, es decir, que no se esté al 100% permanentemente y que se establezcan, de ser posible, horarios y turnos y protocolos de ingreso y de salida que no generen aglomeraciones. Entonces, yo lo que tengo es una planta en donde trabajan 6.000 personas, no ponga la hora de ingreso a las 8 de la mañana para todo el mundo y evito aglomeraciones en el momento de la entrada. Ponga o reparta los ingresos y las salidas en diferentes horarios que permitan que no se generen grupos de personas demasiado grandes entrando y saliendo, igual que protocolos de entradas y salidas. El que sí. Uso del tapabocas sigue siendo obligatorio y hace mucho énfasis en el correcto uso del tapabocas,
que haya medidas pues, permanentes que recuerden a las personas cómo usar correctamente el tapabocas. Es necesario un esquema de ventilación, se exige que estén abiertas puertas y ventanas y que se garantice la recirculación del aire. Y finalmente se hace mucho énfasis en todo el tema de limpieza y desinfección. Es necesario que haya procesos de desinfección específicos, tanto cuando inician las jornadas a cuando terminan las jornadas. Como les comentaba, ya toda esta parte de desinfección de tapetes o desinfección de zapatos, desinfección de ruedas, todo esto lo elimina la 777 al ver que no genera ningún efecto en la mitigación del COVID. Finalmente, la resolución es muy específica en todo el tema de manejo de residuos. Entonces, se solicita o se requiere una separación correcta de los residuos, en donde se separan todos aquellos que tengan una posibilidad o algún relacionamiento con temas de contagio, tapabocas, etc. Y se determinan colores de bolsas para cada uno. Esto pues es un resumen muy rápido de qué tiene la resolución, pero como les decía, en este momento, desde el punto de vista normativo colombiano, con que tengamos claro la existencia de la ley 2088 que regula el tema de trabajo en casa, las leyes del 2008 y resoluciones del 2012 que regulan el teletrabajo, y esta resolución 777, tenemos todo el marco legal que necesitamos para el regreso a la oficina. Muchas gracias, Carolina. Me gustaría que nos tomáramos unos minutos como para aterrizar un poco este tema legal, aunque es un poco diferente entre México y Colombia, yo creo que sí hay algunas similitudes. Me gustaría comenzar con Leslie, haciéndote como unas preguntas un poco hipotéticas, pero que yo creo que todos los empleadores están haciendo. Leslie, ¿qué pasa con un empleado en México que definitivamente no quiere volver a la oficina, ni siquiera en un sistema híbrido? ¿Yo lo puedo obligar a que vuelva a la oficina? Sí, vamos a regresarnos a recordar que tenemos semáforos. Si estamos en un semáforo en el que estás rotando turnos, o a lo mejor ya es un regreso total de la oficina, sí puedes obligarlo a regresar a trabajar. Nosotros tenemos en la Ley Federal del Trabajo una normativa que dice que pues, las instrucciones de trabajo son obligatorias para los empleados. Si tú le das esa instrucción a tu empleado y le dices, oye, necesito que vengas a trabajar, o dentro de este rol escalonado de trabajo, a ti te toca venir los lunes y no vienes, o simplemente, o ya estamos totalmente y ya tenemos que regresar todos a la oficina y no vienes, lo puedes considerar como una indisciplina y entonces entras dentro de los supuestos que el empleador puede rescindir la relación de trabajo a ese empleado, sin necesidad de pagar ninguna indemnización. Entonces, sí lo puedes obligar a regresar a la oficina. Carolina, ¿en Colombia es igual? Es igual, en este momento bajo, digamos, y se denomina el poder subordinante del empleador, yo puedo exigir a mis trabajadores que regresen a la oficina, siempre y cuando, como lo comentábamos ahorita, yo garantice que tienen todas las medidas de bioseguridad necesarias para mitigar cualquier tipo de contagio. Como recomendación práctica, digamos, la forma en la que se puede hacer este requerimiento de regreso a la oficina es decirle a la persona, a partir de tal fecha usted debe regresar, y yo le estoy garantizando a usted como empleador que es un ambiente bioseguro en la medida en la que tenemos 1, 2, 3 y 4 medidas de seguridad. En ese orden de ideas, yo como empleador estoy demostrando que estoy siendo diligente en el cuidado de mis trabajadores y les estoy exigiendo que regresen a la oficina. Pero sí es posible como empleador exigir que las personas se reincorporen a trabajar presencialmente. Y en Colombia, ¿qué pasa con el tema de la vacunación? Hay dos cosas. Primero, me gustaría saber si es legal que uno le pregunte a un empleado si está vacunado o no. Y segundo es, ¿yo puedo también obligar a un empleado a que se vacune? Bueno, la primera pregunta, sí, yo como empleador podría indagar, tu empleador podría indagar dentro de mis trabajadores si están vacunados o no, con dos condiciones. La primera es que lo haga bajo un mecanismo en el que yo le garantice a esa persona que estoy protegiendo esta información. Esta información es información que es confidencial, es sensible y corresponde a datos personales que están protegidos por la ley de datos personales al tratarse de temas de salud de los trabajadores. En ese orden de ideas, lo primero que yo tengo que hacer es garantizar que el mecanismo que yo utilice para obtener esta información sea seguro y sea información a la que yo le pueda dar todo el cuidado que me exige la ley. Y lo segundo es que el objetivo de esa pregunta tiene que ser específicamente algún tema asociado con la prestación del servicio. Yo no puedo hacer esa pregunta de si las personas están vacunadas o no por simple curiosidad.
sí tengo que ser muy claro o especificar. Estamos haciendo una pregunta respecto de, o una encuesta de quiénes están y quiénes no están vacunados con el propósito de ofrecer vacunas como empleadores o estudiar o analizar la posibilidad de regreso a la oficina y quiénes están y quiénes no están vacunados para ese efecto. Bajo esos dos supuestos, es posible que yo pregunte a mis trabajadores si están o no están con esquemas de vacunación completos. Y la respuesta a la segunda pregunta de si yo puedo obligar a mis trabajadores a vacunarse, la respuesta es no. En Colombia yo no puedo obligar a nadie a vacunarse. Digamos, ustedes han visto todas estas como medidas que se han tomado en otros países. No sé si vieron la noticia que en Francia, incluso desde el mismo gobierno, indicaron que las personas que no estuvieran vacunadas podían incluso ser despedidos o se les podía negar el acceso a diferentes lugares. Aquí en Colombia, por cómo está estructurada nuestra constitución y constitucionalmente sería imposible obligar a alguien a que se vacune. Entonces, incluso si yo como empleador estoy ofreciendo las vacunas, tiene que seguir siendo una decisión personal del trabajador si se vacuna o no se vacuna. Leslie, ¿y en México cómo funciona esta parte de la vacunación? Muy parecido a Colombia, María, ¿no? Respondiendo en el mismo orden, sí puedes preguntar a los empleados para fines incluso estadísticos si están vacunados o no. Incluso puedes pedirles la cartilla. Bueno, aquí en México están dando como una cartilla de vacunación, un comprobante del esquema de vacunación. Incluso lo puedes pedir y agregar al expediente personal de cada empleado. Igualito que Colombia, tenemos también una ley de protección de datos personales. Esto es considerado también información sensible y desde que tú entras a trabajar, bueno, pues a cualquier empresa o a cualquier oficina, tú firmas esta protección de datos. Entonces ya no es necesario volver a reanudarlo o hacerlo específicamente por el tema de la vacunación, pero sí puedes preguntar a tus empleados si están vacunados o no. Incluso te digo, pedirles copia de su cartilla de vacunación únicamente para fines estadísticos, no para otro fin. No puedes obligar a tus trabajadores a vacunarse, ¿no? Y funciona igual que ustedes. Hay una protección en la Constitución que cada uno decide, es un derecho a la salud y cada uno decidirá si se vacuna o no. Eso no cambia el tema en México respecto a las medidas de seguridad. O sea, no hay una medida de si tú estás vacunado, estás obligado a esto o no estás obligado a esto. Las medidas de seguridad en el trabajo y sanitarias son exactamente las mismas. Entonces, al final del día, bueno, pues todos los empleados tienen que cumplir con las mismas medidas. Perfecto. Tengo un caso hipotético, Leslie. ¿Qué pasa si una persona obligó a todos los empleados a volver a la oficina? Uno de ellos se contagia y termina contagiando a uno de sus familiares y desafortunadamente ese familiar fallece. ¿La empresa tiene alguna responsabilidad legal en una situación de este tipo? Sí y no. No la tiene. Recuerdan que cuando hice esta pequeña presentación de la parte legal en México, hay que entregar el equipo de protección personal. El equipo de protección personal hace que ante el Seguro Social, tú como empleador ya no tengas ese riesgo de que pueda ser calificado de que este contagio, incluso esta muerte extendida a un familiar, sea calificada como un accidente o un riesgo de trabajo. Por eso es importante que el empleador entregue este equipo y tenga evidencia de que entregó el equipo. Si lo entregaste y lo hiciste así, ante el Seguro Social y ante la muerte, pues desafortunada de ese familiar, no tendrías ninguna responsabilidad. Ahora bien, si el empleador no tiene esa evidencia de que entregaste el equipo y sucede que esta persona se contagia en el trabajo y muere alguien familiar, puede considerarse como un riesgo de trabajo. No tienes que hacer ningún pago extra o alguna consecuencia. La consecuencia va a ser, aquí en el Instituto del Seguro Social se subroga en todas las obligaciones en cuanto, pues, muerte, enfermedad, etcétera. Simplemente te van a subir la prima de riesgo. Aquí en México, en el Seguro Social, paga de acuerdo a las incidencias o accidentes de trabajo que tenga cada empleador, lo califican con algo que llamamos riesgo de trabajo. Y entonces lo que te va a impactar es que ese riesgo de trabajo, pues, va a subir. Si antes te cobraban está calculado aquí en porcentajes, pero un 0.5 del salario de tus trabajadores puede subir al 1% o al 1.5. Entonces, sí podrías ser
algo riesgo, equipo de protección personal. Perfecto. Y Carolina, en Colombia, ¿cómo funciona esta parte? No, no habría ninguna responsabilidad por parte del empleador, muy similar a lo que mencionaba Leslie. En Colombia no se entiende, salvo para funcionarios del sistema de salud o que presten servicios de salud, el COVID o el contagio de COVID no se entiende como una enfermedad laboral. Y en ese orden de ideas, pues no está bajo este esquema. Adicionalmente, digamos, el rastreo de dónde o cómo se contagia una persona es prácticamente imposible. Y para efectos de que yo quisiera ser a alguien responsable, saquémoslo incluso del contexto de empleadores y trabajadores, sino a cualquier persona responsable, yo tendría que probar que esa persona o que esa institución en efecto fue quien me causó ese daño. Y pues rastrear eso es prácticamente, o probar eso es prácticamente imposible. Pero más allá de eso, lo que yo tengo que hacer como empleador, al igual que médico, es garantizar un ambiente bioseguro de trabajo. Y en ese orden de ideas yo voy a poder probar que fui absolutamente diligente en el cuidado de mis trabajadores. ¿Qué implica además un ambiente bioseguro de trabajo más allá de desinfección permanente, entrega de elementos de protección personal? Pues fomentar muchísimo el comportamiento bioseguro de mis trabajadores. Exigir el uso de tapabocas permanente, establecer como reglas estrictas el uso del tapabocas, el distanciamiento social y todas esas normas que implican el autocuidado y el cuidado de los demás. Es posible para un empleador que cualquier trabajador que viole estas normas de autocuidado, se le pueda iniciar un proceso disciplinario con consecuencias de ese proceso disciplinario, porque en efecto sería una falta muy grave el hecho de que yo me ponga en riesgo o ponga en riesgo a un tercero. Entonces, en este caso y para evitar este tipo de situaciones, la recomendación es un ambiente bioseguro, tanto desde el punto de vista de lo que yo como empleador tengo que entregar, como lo que le exijo a mis trabajadores en el día a día del trabajo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Leslie y Carolina. Nos quedan algunos temas como en el tintero que esperamos hablar más tardecito en el espacio de preguntas. Creo que es una información muy útil para las empresas y seguramente ya todos ahí están tomando nota sobre qué es lo que tienen que hacer. Vamos a continuar ahora con las conferencistas de AI Spaces, quienes nos van a hablar sobre las nuevas maneras de trabajo. Le damos la bienvenida a Mónica Arguedes, directora comercial de AI Spaces. Ella es arquitecta egresada de la Universidad Iberoamericana, con más de 7 años de experiencia. Ella está enfocada en el desarrollo de habilidades centradas en el usuario final y en el cliente. Se ha desarrollado en el ámbito profesional desde la supervisión de obra hasta el desarrollo de nuevos negocios. Asimismo, nos acompaña Ángela Meneses, directora comercial de AI Spaces. Ella es arquitecta egresada de la Universidad de San Buenaventura en Cali, con más de 25 años de experiencia en construcción y gestión de proyectos de arquitectura, interiorismo, diseño comercial, visibilidad de marca y merchandising. Adelante. Muchas gracias, María. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Voy a arrancar mi presentación. Permíteme, estoy compartiendo pantalla. Mi nombre también es Janet Ortiz. Yo soy la directora de recursos humanos de AEI. Soy especialista en comunicación y venimos trabajando en AEI hace más de 10 años en proyectos de gestión del cambio. Queremos hoy contarles un poco cómo ha sido el ejercicio. Nosotros ya regresamos a la oficina. Orgullosamente puedo contarles que todos estamos trabajando hoy desde la oficina y queremos contarles cómo ha sido nuestra experiencia y por qué decidimos regresar y hace cuánto regresamos, porque realmente AEI, por su actividad económica, pues regresó desde el año pasado y hemos venido trabajando en bastantes investigaciones y en procesos para definir cómo debe hacer este regreso al espacio, además del cumplimiento legal, y pues queremos compartir con ustedes cómo ha sido nuestra experiencia. Yo creo que el mensaje más importante frente al regreso a las oficinas es perder el temor a regresar. Por supuesto, necesitamos hacer una reconfiguración en los espacios de trabajo y un poco para entender por qué para nosotros era tan importante el regreso a la oficina y cómo ha sido nuestra experiencia, pues quiero contarles que AEI viene trabajando en investigación. Nosotros tenemos un equipo de antropólogos y de investigadores que de alguna manera ha estado muy pendiente y trabajando con nuestra agencia para entender muy bien cómo es el ejercicio y cómo se han sentido los trabajadores de estar trabajando en casa, desde que en casa y única y exclusivamente pues en este trabajo remoto.
En general, vemos que 4 de cada 10 personas cuentan con un espacio apropiado para trabajar en sus casas. Yo creo que ese ha sido un gran reto para todas las organizaciones en el último año, porque tenemos muchos trabajadores trabajando en la sala, en el comedor. Tenemos pues definitivamente personas que sienten que no tienen esas condiciones ergonómicas para poder estar trabajando de manera remota. Y definitivamente, si bien existen modelos como los mencionó Carolina, la gran mayoría de trabajadores extraña trabajar en la oficina. Y se asegura que regresaría a la oficina, seguramente no necesariamente 100% presencial, y eso es un poco lo que van a compartir ahorita mis colegas Ángela y Mónica, pero sí teniendo la posibilidad de volver a tener ese espacio de compartir con algunos de sus compañeros de trabajo. Sin duda alguna, los desafíos del teletrabajo son muy grandes. Realmente para muchas empresas, realmente el tema de la tecnología fue un problema cuando salimos en todo este tema de pandemia. El flujo de trabajo pues no funciona igual, sin duda alguna, y puede que en algunas organizaciones haya esta falta de herramientas de comunicación. Digamos que en general y más allá de estas investigaciones, pues la naturaleza de los seres humanos es poder tener esta comunicación, ¿no? Y definitivamente poder tener la comunicación cara a cara para muchas organizaciones y dependiendo del tipo de trabajo que realizan, puede ser crucial para poder alcanzar sus objetivos. ¿Cómo lo hicimos en AEI? Esta es una foto real, esta foto es de junio del año pasado, como les digo, nosotros regresamos muy rápido y hay un mensaje también súper importante y es que se pueden reconfigurar los espacios de trabajo sin necesidad de remodelar toda la oficina. AEI Spaces, siendo una compañía con más de 25 años de experiencia en consultoría de espacios, pues ha venido trabajando en este ejercicio. Nosotros regresamos muy rápido porque en todas las excepciones que el gobierno hizo en su momento, nuestra actividad económica estaba aceptada para poder regresar y nosotros queríamos tener la experiencia de primera mano para poder empezar a asesorar a nuestros clientes en cómo trabajar en esta reconfiguración y en el regreso. Empezamos este plan en mayo, fíjense que la pandemia y todo el tema de las cuarentenas empezó en marzo, nosotros regresamos en julio y para poder trabajar pues empezamos a trabajar en estos pasos. Yo creo que es muy importante el cumplimiento legal, pero en AEI estamos convencidos que también es muy importante el poder de alguna manera integrar a los equipos de trabajo en estos ejercicios. Nuestro primer paso, por supuesto, fue levantar la información de cada empleado, entender muy bien cuál es su forma de desplazamiento, cuál es su estado de salud, poder crear un plan seguro de retorno en la medida pues que funcionara para nuestra organización y por supuesto cumpliendo con todas estas regulaciones que han cambiado todo el tiempo, ¿cierto? Empezamos a trabajar en las adecuaciones necesarias. Esta imagen que les muestro es de nuestras compañías. Fíjense que hicimos el distanciamiento de una manera divertida, eso también es súper importante, pero creo que lo más importante y lo que nos ha permitido ser muy exitosos en este ejercicio, no solo nosotros, sino también con algunos de nuestros clientes, ha sido el poder construir un plan de gestión del cambio que de alguna manera involucre a los equipos de trabajo. Hace un momento, Carolina, le preguntaban si es obligatorio, si no puede obligar a los trabajadores a regresar a las oficinas. Nosotros, más allá de la obligatoriedad, pues que sin duda alguna hay que tenerla en cuenta, estamos convencidos de que el reto, más allá de obligarlos, es convencerlos de que vale la pena regresar, de que para algunas actividades puede ser necesario regresar y que de alguna manera lo que encuentren los trabajadores en el espacio sea lo suficientemente atractivo para que ellos quieran estar allá y no se tenga que presentar como esa obligatoriedad. Les voy a compartir este video. Por favor, me avisan si se escucha. Oh, espérate.
No sé si se alcanzó a ver el video. ¿No se oye? El video se ve, pero no tiene sonido. No sé. Espérenme un segundito, por favor. ¿No se escucha? Hola, bueno, ya vemos algunos que se van conectando. Vamos a esperar un ratito a que se vaya conectando el resto de la gente. Vamos a darle unos minutitos. Quita el sonido de ese video, sí, ya. Gracias. ¿Se escuchó? Es que creo que lo tenía ahí. Ve, permítanme un segundito, lo vuelvo a compartir. Sí, lo tenía yo, pero no sé por qué no me compartió el audio. Espérame, vuelvo a poner toda la pantalla para ver si así nos funciona mejor. Bueno, si no, vamos avanzando. Bueno. ¿Se escucha, Angelita? Sí, sí se está oyendo. Sí. Listo. Ya no. No sé por qué se escucha. Ahí. No te puedes mutear, tienes que dejar. Listo. Bueno, espérenme, me devuelvo. Bueno, entonces digamos, después de mostrarles este ejercicio, aquí hay una conclusión muy importante y es que es necesario tener las instalaciones que cumplan con todos estos protocolos de bioseguridad, pero definitivamente es más importante aún informar cómo es el uso adecuado del espacio, cómo se puede preparar para ocuparse de una manera responsable. Como les digo, no hay que hacer las grandes inversiones, pero sí es necesario cumplir con los protocolos. Es importante también el equipo de recursos humanos que de alguna manera pueda trabajar con todo este tema de gestión del cambio que les mencioné, que de alguna manera también asegure pues que ese retorno seguro es agradable, que los trabajadores no sientan como esa obligación y sin duda alguna es importante perder el miedo a regresar. Incluso nosotros creemos que entre más se pueda involucrar a los equipos de trabajo seguramente pues más fácil va a ser perder ese miedo. Y hay otro tema y es que hay que perder el miedo a tener los casos positivos. Yo creo que todas las organizaciones lo hemos vivido, todas las organizaciones y gracias a la explicación que acaban de hacer también de Holland & Knight, pues entendemos la responsabilidad que tenemos frente a la positividad de los casos dentro de las organizaciones, pero también entendemos la importancia de poder generar espacios en los que las personas vuelvan a compartir. Y como les decía, pues es súper importante hacerlo de manera divertida, que las personas de alguna manera se sientan involucradas. Nosotros, después de haber regresado, como les digo, ya llevamos un año de haber regresado, seguimos trabajando en los espacios del futuro. Hoy en día estamos pensando en las estrategias que van más allá de la pandemia, pues porque esto al final es transitorio, no sabemos cuándo se va a poder cerrar, pero sí creemos que esta ha sido una oportunidad para evolucionar en los espacios de trabajo. Sin duda alguna, hoy en día los espacios pues van a responder a un sitio en el cual los empleados puedan trabajar, pero también un lugar donde puedan elegir diferentes experiencias. Y eso es algo que nos van a explicar muy bien ahorita Ángela y Mónica, entendiendo un poco cómo empezamos a trabajar de formas distintas. Definitivamente, los empleados que tienen la posibilidad de trabajar desde casa o desde cualquier lugar, hoy en día tienen un gran reto y es sentir ese interés por ir a la oficina, sentir ese interés por trabajar con sus compañeros, pues porque al final si tú vuelves a un espacio de trabajo a hacer lo mismo que estabas haciendo en casa, pues digamos que no es tan motivador y no tendría tanto sentido.
Entonces, definitivamente necesitamos áreas que los empleados puedan usar para interactuar con redes extendidas, poder tener espacios de trabajo mucho más flexibles, espacios que se puedan reservar, que permiten que cualquier persona pueda trabajar lo que no trabaja en su casa y que de alguna manera pues contribuyan a ese espacio colaborativo. Nosotros hemos venido trabajando desde nuestra área de investigación en estos modelos de trabajo que ahorita Ángela y Mónica les van a compartir, y si bien no estamos convencidos o no estamos diciendo que todo el mundo tiene que regresar a la oficina al 100%, sí creemos que es importante recuperar espacios de trabajo presenciales en los cuales pues los trabajadores puedan volver a tener ese trabajo colaborativo. Nosotros volvimos porque definitivamente nuestra razón y nuestro negocio, pues necesitamos ser creativos, volvemos porque creemos que las salas de juntas deben conocer nuestras ideas, definitivamente las reuniones cara a cara no tienen problemas de conexión, entonces pues definitivamente creemos que hay ciertas actividades que indiscutiblemente se deben hacer de manera presencial. Listo, Angelita. Muchas gracias, Janet, por la información súper interesante, ese caso de éxito que tienen en ahí. Vamos entonces con Mónica y con Ángela para que nos cuenten un poco la parte más aterrizada de arquitectura y de tecnología y de innovación. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Vale. Bueno, como les comentaban, yo soy Mónica Arguedas y junto con Ángela les vamos a presentar cuáles las oficinas del futuro y cómo lo vemos nosotros en AEI. Bueno, ¿cuál es el modelo de trabajo ideal para tu organización? Para nosotros es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Creemos que cada organización, como las personas, son sumamente diferentes unos de otros y existen varias maneras en las cuales pueden trabajar, un poco de la mano con lo que comentaban Caro y Leslie hace un momento. Pues bueno, aquí tenemos todos estos perfiles de personas, de trabajadores, y que tienen que ver mucho con cómo funciona la empresa y qué es lo que está buscando la empresa, ¿no? Está lo que nosotros llamamos colocación, que es 100% estar en la oficina, una persona flexible, que está el 70% de su trabajo en la oficina y el 30% remoto, personas que están 100% remoto, un híbrido 50-50 y los hubs descentralizados, que esto es una manera de trabajo muy única que está desarrollándose ahorita, en la cual las empresas están haciendo hubs en diferentes puntos de las ciudades y le están dando oportunidades a sus trabajadores de no desplazarse tanto y tener más oportunidades para tener más espacios para llegar a trabajar, ¿no? ¿Cuál es el punto de esto? El que podamos crear espacios donde la gente quiera ir a trabajar, no tenga que ir a trabajar. Estamos en un punto en el cual nos estamos cuestionando muchísimo si ¿qué me va a ofrecer una oficina que no pueda yo hacer en mi casa, ¿no? Como comentaba Janet, pues hay muchas cosas entre las cuales están, primero, no hay, en las reuniones cara a cara, pues no hay problemas de conexión, por un lado, y por el otro también existe el tema de una cultura organizacional, el que tengas una relación con tus compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? ¿Cómo visualizamos las oficinas del futuro en ahí? Pues bueno, en el esquema anterior, antes de que a todos nos obligaran un poco a repensar muchos aspectos de la vida, sobre todo el cómo trabajamos y el cómo nos desarrollamos profesionalmente y cómo nos interactuamos con otras personas, pues la manera en la que trabajamos era que el negocio estaba centralizado y tenías estos 4 espacios de trabajo muy delimitados para que son, ¿no? Un trabajo enfocado, tu lugar de trabajo, trabajo colaborativo, una sala de juntas, aprendizaje si es que tenías una biblioteca o algún espacio dedicado a esa actividad, y socialización normalmente se estaba rezagado a lo que era una cafetería o los pasillos donde tenías estas interacciones casuales. ¿Cómo vemos los espacios de trabajo del futuro? Pues no están enfocado en ya no es un trabajo enfocado o un trabajo colaborativo, sino es una resolución de retos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes unas metas las cuales tienes que atacar y tienes que solucionar. Eso lo puedes hacer en equipo, en tu casa, en donde sea, pero los espacios de trabajo están obligados a darte las herramientas para que puedas hacer este trabajo.
es generar un sentido de comunidad, ya no solamente es una socialización, sino que la gente se sienta como parte de algo. Y también la parte de aprendizaje ya no solamente es estar aprendiendo lo que existe, sino que sigue, una parte de innovación. Y todo esto se centra en las experiencias, en cuál es la experiencia del trabajador dentro de los espacios, ¿no? Y aquí nos lleva la pregunta de cómo se diseñan esas experiencias y cómo se miden estas experiencias. ¿Me puedes dar la que sigue, Angelita, por favor? Gracias. Eso tiene que ver con el tiempo en el que estamos en los espacios y cómo interactuamos con ellos, ¿no? Lo que nosotros pensamos es que las oficinas del futuro no van a funcionar más como un campus universitario. No sé, viendo esta imagen, bueno, a nosotros nos empezó a recordar lo que era más o menos nuestro horario cuando armábamos un horario en la universidad, perdón, ¿no? Había días que tú decidías, ¿sabes qué? Para ahorrarme el tráfico voy a poner mi clase a las 7 de la mañana, y para salir temprano los viernes voy a modificar de tal manera las horas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar y qué es lo que pensamos que van a pasar en los espacios del futuro? Exactamente eso. Y como comentaba Janet, esto es pensando 2 pasos más adelante, no es solamente pensando en la pandemia, no es solamente pensando en distanciamiento social, que sí es una necesidad que tenemos ahorita, pero también es fundamental pensar a futuro. Estos espacios y estas inversiones que se hacen en los espacios de trabajo son muy grandes como para tenerlos que cambiar en 1 año o en 6 meses. Entonces, pues esto es lo que pensamos, qué es lo que va a pasar, independientemente de, ahorita Angelita les va a contar más cómo estamos pensando el espacio en sí, pero la parte de la experiencia que tiene el usuario en el espacio y el tiempo, cómo interactúa en él, como pensamos es que van a ser estos bloques de trabajo. Listo, Angelita. En términos de la evolución, bueno, la experiencia definitivamente es algo muy, muy, muy importante en todo este camino al pensar en la parte interior, en la parte de arquitectura, en el interiorismo. Hemos hablado en el transcurso de la charla de varias cosas. En el tema espacial, la flexibilidad se vuelve algo muy importante. En oficinas de abogados estamos viendo que las zonas públicas y las zonas privadas se van a utilizar en unos mismos espacios y va a ser de acuerdo a unas nuevas tipologías y a un nuevo mobiliario. El tema de la personalización y la customización de cada una de estas soluciones arquitectónicas e interiores se vuelve muy relevante y va a tener que estar muy de la mano como de la cultura organizacional que tenemos. Acá estamos viendo en una imagen pues como el antes y el después, donde teníamos unos espacios pues muy concentrados a oficinas cerradas, oficinas abiertas. Acá digamos que volvemos a tener ese esquema de oficina cerrada y oficina abierta, pero con un enfoque, digamos que mucho más multifuncional, mucho más versátil, mucho más flexible. Estamos viendo que definitivamente hay que reimaginarse los espacios, reinventarlos, hacer una modernización de los espacios que tenemos. Bien lo decía Janet cuando decía, no es que necesitemos hacer unos cambios de absolutamente todo, pero sí tenemos que repensar algunos lugares, porque la idea es migrar un poco de tener un espacio de mayor calidad más que mayor cantidad, es decir, no es un tema de uno necesitar más metros cuadrados, es un tema de saber utilizar los metros cuadrados que se tiene y poder tener una calidad mucho mayor y un balance entre espacios mucho más equilibrado. Entonces estamos viendo que empiezan a surgir usos diferentes dentro del área, empiezan a aparecer espacios que son de bienestar, de colaboración, de colaboración, de aterrizaje, espacios para entrenamiento y capacitación, espacios que son de encuentro, que pueden ser además de encuentro con el equipo interno o encuentro con clientes externos. Igual en oficinas de abogados también se vuelve muy importante todo el tema de estos espacios de alta confidencialidad por todos los temas que manejan. Entonces seguirán habiendo espacios cerrados que son espacios donde hay una muy buena acusticidad y puede haber la privacidad necesaria para todos los temas que se manejan. Sin embargo, cuando hablábamos de la multifunción y de la flexibilidad es porque esos espacios eventualmente
en algunos momentos del día o de la semana pueden ser personalizados en el sentido que hay una persona encargada de utilizar el espacio, pero cuando esas personas están de viaje, esos mismos espacios sirven como salas de reuniones, y por eso se vuelve tan importante qué tipo de mobiliario se utiliza para poder hacer esa flexibilidad. Aquí también existen otro tipo de espacios como la transferencia, como los espacios para transferir el conocimiento, espacios de innovación. Entonces, aquí todo el tema es cómo hacer que lo que hoy tenemos migre a tener espacios que la gente prefiera para poder regresar. Y como se hablaba antes, no es un tema como de la imposición de que tiene que regresar a la oficina, sino precisamente que ya está encontrando una diversidad de espacios tan amplia que lo que quiere es tener esos espacios de sociabilización, de encuentro, de trabajo en equipo, y muy posiblemente cuando se habla de los híbridos es porque entonces esos trabajos que tiene que hacer de manera individual los va a seguir haciendo fuera de la oficina, bien sea desde su casa o desde cualquier otro lugar, porque no solamente tiene que ser desde su casa, puede ser desde un café, desde un aeropuerto, en fin, desde diferentes lugares. Entonces acá es hacer que estos espacios realmente sean tan atractivos que yo siempre quiera volver a la oficina. Ahora, siempre va a ser muy importante todo el tema de personalización y customización. Como les decía, esto es un tema que tiene que ver mucho con el ADN de cada una de las compañías, con la cultura organizacional. Entonces, eso va a hacer que cada espacio tenga que tratarse de manera diferente, con las particularidades que cada compañía tiene y que digamos que cada sector también tiene para poder trabajar de la mejor manera dentro de los espacios. Creo que esto es migrar a un tema donde se abre también a espacios de innovación, en donde definitivamente el tema de las experiencias y que la gente quiera estar dentro de los espacios se vuelve lo más relevante. Entonces pensaría yo que esos son como los lineamientos más generales. Obviamente, como lo decía alguien al principio, aquí nos podríamos quedar todo el día porque hay una cantidad y un sinnúmero de condiciones que uno debe tener en cuenta, pero creo que este es un recorrido que les puede dar una idea de lo relevante en los cambios que uno debería hacer desde la parte arquitectónica y desde la parte de interiorismo. Bueno, pues muchas gracias a nuestras amigas de AEI Spaces. Muy interesante esta información. Evidentemente estamos migrando hacia otro modelo de oficinas muy diferente al que teníamos, como que conocíamos. Vamos entonces ya para terminar este webinar a darle espacio a las preguntas que nos han enviado. Tenemos ya algunas, si quieren de todas formas seguir enviando por el icono de preguntas y respuestas, las vamos a ir respondiendo. Tenemos una pregunta precisamente para Ángela. ¿Ustedes ya están remodelando espacios para oficinas de abogados a raíz de la pandemia? ¿Se están evolucionando más hacia espacios temporales o dar paso a más salas de juntas? Sí, estamos haciendo varios proyectos y esos varios proyectos no necesariamente están relacionados específicamente con el 2020, con la pandemia, son espacios que se venían pensando desde antes. Lo que pasa es que hay algunas cosas que desde la parte espacial ya tenemos mucho más cuidado, como todo el tema de distanciamiento, pero efectivamente estamos en este momento en proyectos con oficinas de abogados, donde además se ha hecho un ejercicio muy interesante desde el diseño de mirar formas que son más disruptivas. Habitualmente, pues para las oficinas de abogados el tema de confidencialidad y de privacidad es muy importante. Entonces había una resistencia muy natural a querer que todos los espacios fueran muy cerrados precisamente por esa condición. Entonces acá ha sido un reto para nosotros en AEI Spaces precisamente empezar a desarrollar un equilibrio entre lo que es la oficina cerrada, la oficina abierta, y cómo a pesar de la confidencialidad podemos tener espacios que se adaptan precisamente a estas diferentes condiciones. Además, recordemos que una de las cosas que tiene uno que tener muy en cuenta es que hoy tenemos muchas generaciones trabajando en un mismo espacio, y pues están los seniors, pero también están los muy junior que necesitan espacios muy versátiles y muy diversos. Entonces eso también ha sido condiciones que hemos ido incorporando dentro de los nuevos proyectos que estamos desarrollando. Perfecto. Tenemos una pregunta también para la parte legal. Carolina, si me ayudas desde la parte de Colombia, ¿se puede despedir a un trabajador si no se quiere vacunar? La respuesta es no.
no se puede despedir a un trabajador por el hecho de que no se quiera vacunar. Así como no lo puedo obligar a vacunarse, no lo puedo despedir con justa causa por el hecho de no quererse vacunar. Es decir, la negativa de esta persona a vacunarse no es una justa causa de terminación del contrato de trabajo y no la podría alegar para efectos de terminar el contrato de trabajo de esta persona, porque no habría ningún incumplimiento de la obligación por parte del trabajador de ninguna manera. Entonces, entiendo, digamos, el reto al que se están enfrentando los empleadores en este momento es, ¿cómo hago para que mis trabajadores sí se vacunen? Uno, y dos, más aún cuando el problema que hay al no vacunarse no es solo que no se ponen en riesgo a ellos, sino que el resto de sus compañeros de trabajo que van a estar en el mismo espacio se sienten vulnerables en la medida en la que ellos están vacunados, pero otro compañero no. Sin embargo, no se podría entender que la no vacunación afecta o viola el deber de autocuidado en la medida en la que es una decisión personal a nivel constitucional. Entonces, una terminación con justa causa no se podría dar a raíz de la negativa de un trabajador a no vacunarse. Perfecto, tenemos una pregunta también para México. En México, si la oficina sigue en home office en su mayoría y tenemos contagios, para el Seguro Social, al tener varios casos positivos, ¿lo considerará riesgo de trabajo y aumentará la cuota de trabajo, la cuota para el próximo año? No, porque entiendo que están trabajando desde teletrabajo, ¿correcto? Sí. Entonces, no va a aumentar porque están aquí, igual como lo expuso Carolina al principio, el teletrabajo o el home office, al inicio el gobierno fue como una medida de sana distancia para asegurar que no hubiera propagación del virus. Entonces, si hay empleadores que actualmente conservan esa medida como una medida de sana distancia y se contagian estando en su casa, no es un riesgo de trabajo. Ok. Para EI, ¿cómo cobra EI la consultoría de regreso a la oficina? Bueno, realmente, digamos que para poder aterrizar estas consultorías, pues necesitamos hacer un entendimiento de cada organización, es decir, entender el equipo de trabajo, que tanto queremos involucrar a todas las personas en estos ejercicios y realmente funciona como una consultoría. Digamos que nuestra intención siempre es poder hacer esa asesoría primero de entendimiento de cultura organizacional, de formas de trabajo, de a qué personas vamos a involucrar y después ayudarle a cada uno de nuestros clientes a entender muy bien en términos de diseño y de reajustes en los espacios eso que implica. Pero realmente depende del tamaño de cada organización y de qué tanto queremos involucrar a todos los equipos en estos ejercicios. Otra pregunta legal. Los empleadores podemos proponer vinculaciones híbridas con nuestros colaboradores, por ejemplo, 2 días o 3 en oficina y 2 en casa. ¿Esta figura se seguiría llamando teletrabajo? ¿Se terminan los contratos laborales tradicionales, es decir, liquidarlos para pasar a teletrabajo? Bueno, son dos preguntas en una. La primera, y voy a empezar por la segunda, es no hay necesidad de terminar ningún vínculo laboral existente. La forma de migrar de un sistema presencial a uno de teletrabajo es simplemente a través de un otro sí. Es muy importante que cuando existen, digamos, cuando se trabaja bajo la figura del teletrabajo, sí tiene que ser un acuerdo que está por escrito entre empleador y trabajador. Si son trabajadores con los que yo ya cuento, es decir, ya hay un vínculo, no tengo que terminar, simplemente suscribo un otro sí a mi contrato, diciendo que la modalidad ahora se va, o el servicio ahora se va a prestar bajo el esquema de teletrabajo, sin necesidad de terminar el contrato. Si son nuevos trabajadores que van a ingresar a la compañía, lo que se hace es que se incluye una cláusula específica de teletrabajo que regula toda la manera en la que se va a hacer ese servicio a través del teletrabajo en el contrato de trabajo. Y así cumplo con uno de esos requisitos y es que haya un acuerdo por escrito, pero no hay necesidad de cambiar el vínculo. Lo que va a cambiar es la forma en la que la persona presta el servicio, pero el vínculo laboral es el mismo y continúa siendo el mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero establecer nuestros sistemas híbridos? Tengo dos opciones. Si la persona solo va a estar trabajando de manera remota 2 días a la semana, no necesariamente tengo que clasificar a esta persona como un teletrabajador, porque la ley, incluso desde el año 2008, esto de hecho no es novedad con la pandemia, sino desde que se creó la figura del teletrabajo, me dice que el teletrabajo se da a partir
de que haya más de 2 días en los que se preste el servicio a través de teletrabajo, es decir, 3 o más. Entonces, si yo tengo una persona que me va a trabajar más de 3 días de manera remota, entiendo que estoy en la figura de teletrabajo, con todas las consecuencias que eso implica. Si la persona va a estar menos de 3 días, es decir, 2 o 1 a la semana, puedo estar bajo un esquema de teletrabajo si así lo quiero, o puedo estar bajo el esquema de un trabajo remoto, 1 o 2 veces a la semana, donde la persona tiene que estar de manera presencial durante un periodo y de manera remota durante el otro. Leslie, ¿cambia algo en México? No, no, María, es muy parecido. Lo único que cambia, bueno, para nosotros sí es por una ley nueva, fue el año pasado, y es, aquí se considera como una modalidad de trabajo cuando son más del 40% de tus actividades desde casa, ¿no? Que más o menos en el ejemplo que puso Carolina, si trabajas 5 días, pues ese 40% vienen siendo más de 2 días. Entonces, si hoy las personas trabajan más de 2 días en su casa, por una ya como una modalidad adquirida por el empleador, se considera teletrabajo, igual con las mismas consecuencias, como es hay que hacer un pago de ayuda de internet, de electricidad, para pagar todos estos recursos como la silla ergonómica, tener un espacio en el que puedan trabajar, ¿no? Todas esas consecuencias. Si no son más de ese 40%, haces algo híbrido, como una política como la que conocen de home office o flexi-time, en la que puedes estar trabajando ciertas horas o ciertos días sin rebasar este 40% para que no sea considerado modalidad como teletrabajo, y sí lo puedes tener como algo híbrido. Otra pregunta para Colombia, Carolina. ¿En Colombia existe una regulación para ese trabajo de 2 días que se debe cumplir? Y también preguntan si el poder otorgar esos 2 días de trabajo en casa como beneficio implica asegurar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Sí, en Colombia se puede tener este esquema de 2 días como un beneficio, por llamarlo, más que un beneficio, yo lo llamaría como un esquema de prestación del servicio, que en algunos casos se entendería como beneficio en la medida en la que puede generar mucho bienestar. Y la respuesta es sí, como empleador yo siempre tengo que tener en mente que como sea que se preste el servicio, mis trabajadores tienen que estar cumpliendo esquemas de seguridad y salud en el trabajo. Es diferente del teletrabajo. Bajo el esquema del teletrabajo yo tengo unas obligaciones específicas, incluyendo proporcionar todos los elementos de trabajo, garantizar conexión, etc. Bajo el trabajo remoto de 2 días, yo no tengo estas obligaciones específicas. Es decir, yo no tengo que entregar los elementos de protección, por ejemplo, no tengo que entregar la silla, no tengo que entregar las herramientas, pero sí tengo que garantizar que el lugar donde esté prestando el servicio el trabajador cumpla todos los requisitos o estándares de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar a futuro es que si no se están cumpliendo haya una afectación a la salud de este trabajador que más adelante me genere a mí y a él un problema. Entonces, si están bajo este esquema híbrido en el que esta persona solo presta trabajos de servicios desde su casa 1 o 2 días a la semana, sí vale la pena enviar o que los trabajadores tengan claro cuáles son esas medidas de seguridad y salud en el trabajo que tienen que estar cumpliendo. Yo como empleador mando sus lineamientos y le digo, si usted va a trabajar desde su casa unos días a la semana, tenga la certeza de que usted tiene que estar cumpliendo esto. Una silla que le permita trabajar de manera cómoda, estar permanentemente en una posición correcta, hacer las pausas activas correspondientes y todo este tema que también obviamente se traslada a una responsabilidad muy grande que en materia de salud y seguridad en el trabajo los trabajadores siempre tienen. Y es todo el tema del autocuidado de los trabajadores. Recuerden que toda la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene 3 actores realmente, la ARL, los empleadores y los trabajadores, y aunque la mayor carga recae sobre los empleadores, los trabajadores cumplen un rol muy importante dentro de ese esquema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A ellos les corresponde una obligación de autocuidado que es muy importante. Entonces, ¿qué hace uno como empleador desde este lado? Listo, usted como beneficio o como esquema que estamos planteando va a trabajar 1 o 2 veces a la semana desde su casa, pero usted se compromete a ese trabajo lo va a hacer bajo esquemas y estándares de seguridad y de salud en el trabajo, bajo su deber y su obligación de autocuidado. Perfecto. Para el equipo de AEI, las oficinas de abogados son típicamente aburridas. Específicamente, ¿qué cambios consideran ustedes importantes para traer de nuevo a la gente a la oficina?
creo que el tener espacios muy diversos. Hace mucho tiempo, digamos que las oficinas estaban muy concentradas en tener oficina abierta, oficina cerrada, unas circulaciones que pues son obligadas, pero el simple hecho de que tú empieces a manejar espacios de colaboración, de bienestar, de encuentro, de interacción, de innovación, te empieza a crear otras áreas donde la interacción entre las personas va a ser muy distinta y pues donde se equilibra todo el tema de tener espacios abiertos y tener espacios cerrados. Yo creo que igual hay muchos más elementos, la materialidad es uno de ellos, desde entender, digamos, que la parte corporativa y todos los manuales corporativos que tienen las compañías empiezan a jugar con texturas, con colores, con alturas, con intensidades de iluminación. Entonces hay muchas formas de hacer eso un poco más dinámico hoy en día. Otra pregunta para México. ¿En México se debe de avisar al Seguro Social cuando se regrese a presencial? No hay que dar ningún aviso. Este regreso a presencial, recuerden que es gradual y de acuerdo a los aforos que comentaba al inicio. La semana pasada, el 23 de julio, salió de acuerdo a las actividades que se consideraban esenciales o no esenciales, los aforos máximos que debía tener cada actividad. Entonces, vamos a suponer que estamos en un semáforo verde en donde no hay ninguna restricción de aforo ni de actividad. Entonces, tú haces el regreso presencial sin ningún aviso, ¿no? De acuerdo, mientras te apegues a estos semáforos epidemiológicos. Si estuviéramos en un aforo reducido, pues tampoco tienes que dar avisos. O sea, tú simplemente tienes que estar cumpliendo el protocolo que les comenté en un inicio, que tienes que presentarle al Seguro Social, que ellos te lo aprueban, y apegarte a los lineamientos que va mencionando el gobierno federal, ¿no? Que este último lineamiento, que fue la semana pasada, es de acuerdo a las actividades alineadas a los aforos que debe de haber en cada sitio. Entonces, la respuesta, María, es no hay que dar ningún aviso. Perfecto. Legalmente, ¿cuál es el proceso a realizar para pasar de trabajo presencial a trabajo remoto? ¿Aquí en México? En los dos países. Aquí en México Aquí en México pasar de presencial a remoto es una modalidad de teletrabajo, ¿no? Vuelvo a repetir, aquí en México el teletrabajo es una modalidad cuando tienes más del 40% de tus actividades en casa. Si estás en esta modalidad, igual que en Colombia, no terminas su contrato, le haces un adendum de cambio de condiciones de trabajo en la que estás determinando que va a estar el 40% de esas actividades en su casa y todas las consecuencias que ya hemos mencionado, ¿no? Como el pago de los gastos de los recursos, los horarios que tienen que estar conectados, la seguridad y la confidencialidad de la información que uno puede estar viendo en la pantalla, etcétera. Digamos que el cambio legal, si van a elegir la modalidad de teletrabajo, sí es hacer un cambio en los contratos de trabajo, que estos se hacen a través de un acuerdo modificatorio o adendum, como lo conocemos aquí en México, en el que establecemos las nuevas condiciones de esa modalidad. Caro, ¿algo para Colombia? Es muy, muy similar a lo que dice Leslie en el caso de Colombia. Depende del esquema en el que estemos nuevamente. Si excedemos los 2 días y estamos bajo el teletrabajo como tal, habrá que suscribir un otro sí, modificar las condiciones en las que se presta el servicio y cumplir con todos los requisitos adicionales. Si estamos menos de 2 días y es presencial, no, digamos, hay varias formas o mecanismos de hacerlo. Legalmente hablando, no es necesario que ni se firme un documento específico, ni se firme en otro sí, ni estamos obligados a dejarlo por escrito, a diferencia del teletrabajo. Pero sí es recomendable, y mi recomendación sería que se estructure una política de trabajo remoto. Si yo voy a pasar a un esquema híbrido en el que voy a estar no 100% presencial, sino trabajando tanto en la casa como en la oficina, y no tengo un otro sí, como en el caso del teletrabajo, que me regula las condiciones bajo las que trabajo, yo sugiero como empleadores que lo hagan a través de una política, porque es importante, simplemente como con cualquier cosa que pasa alrededor de los temas de trabajo, porque es importante tener pues las reglas de juego claras para todas las partes y que los trabajadores también tengan la tranquilidad de saber dónde encuentran la información que necesitan respecto a la forma en la que están trabajando. Tenemos otra pregunta para ti, Caro. Entiendo que la ARL no cubre los accidentes fuera de la oficina, ¿es correcto esto?
¿Cómo se puede ampliar la cobertura del trabajo en casa? Bueno, nuevamente vámonos a los dos esquemas, teletrabajo y no teletrabajo. Bajo teletrabajo, una de mis obligaciones es tanto reportar a la ARR como que estoy en teletrabajo, como enviar copia de los contratos o de los otros CIS donde se pacta el teletrabajo a la ARL. En ese orden de ideas, la ARL después certifica que los puestos de trabajo que se están usando sean los correctos, etcétera, y así la ARL tiene pleno cubrimiento de cualquier cosa que suceda tanto en las instalaciones del empleador como en estos lugares adaptados para trabajar. Cuando estoy en los escenarios remotos o cuando estoy por fuera de la oficina por diferentes razones, la cobertura de la ARL está enfocada, y así está en la ley desde 1994, en que se esté desarrollando la actividad o la prestación de un servicio sin exceder el riesgo que estoy cubriendo. Por ejemplo, en mi caso particular, soy abogada. Normalmente estaría prestando el servicio aquí en la oficina, pero si tengo que trasladarme a la oficina de un cliente para tener una reunión, cualquier accidente que yo sufriera en esa reunión lo tendría que cubrir la ARL, porque será un accidente que se daría bajo la prestación del servicio. Y en ese orden de ideas es cubierto por la aseguradora de riesgos laborales o la administradora de riesgos laborales. Diferente sería que yo esté en la oficina, pero simplemente vine a recoger unas cosas que tenía aquí un domingo y me accidento. Ahí no habría un accidente de trabajo por más que esté en la oficina. Entonces, la determinación de la cobertura de la ARL no está determinada por el sitio de trabajo propiamente, sino por la actividad que yo esté desarrollando. Ahora, si yo voy a estar de manera remota 2 días a la semana, simplemente debo reportarlo a la ARL para que tenga conocimiento del tema. Perfecto. Vamos con la última pregunta. ¿En un esquema híbrido hay que pagar el internet de los empleados? En Colombia la respuesta normalmente es depende. Si yo estoy bajo el esquema de teletrabajo, parte de las obligaciones que tengo como teletrabajador es pagar la conectividad, hablan de la conectividad de energía. Eso no quiere decir que yo tenga que pagar el 100% de la factura del internet o de la energía de mis trabajadores, por muchas razones, empezando porque tanto la energía de una casa como el internet no se usa 100% para efectos de prestación del servicio. Entonces, lo que tiene que hacer el empleador sí es darle una o cierta cobertura al trabajador que le permita trabajar desde su casa. Normalmente hay diferentes formas de hacerlo. Hay empleadores que en efecto solicitan o requieren las facturas mes a mes y reembolsan el valor total de las facturas, tanto de energía como de internet. Es una opción si el empleador quiere pagar el 100% del valor. Hay otros que simplemente asignan un valor mensual y pagan ese valor mensual a los trabajadores como herramienta de trabajo para efectos de conectividad y energía. Y ese valor mensual puede determinarse de muchas maneras, muchas veces un promedio de cuánto se estaría pagando, etc. Otra forma simplemente es entregar el módem como tal del internet. Hay empleadores que entregan, es un módem que permite trabajar desde la casa. Hay diferentes formas de hacerlo, pero bajo el esquema del teletrabajo la respuesta es sí. No al 100%, pero sí. La respuesta bajo el esquema de trabajo remoto, de estos 2 días o menos, no es obligatorio. Lo que hemos visto, especialmente a raíz de la pandemia, desde que empezó en marzo del año pasado, lo primero es que recuerden que el auxilio de transporte se convirtió en auxilio de conectividad para aquellos trabajadores que no están yendo a las oficinas y tenían derecho al auxilio de transporte. En Colombia, el auxilio de transporte se paga porque la ley así lo indica y solo tienen derecho a este auxilio de transporte las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. Todas estas personas que por ley tienen derecho a este auxilio de transporte legal, cuando inició la pandemia, los empleadores no pagaban más el auxilio de transporte, pues porque está destinado a transportarse y pues no se estaban transportando. Entonces migró o se cambió a auxilio de conectividad. En ese espacio, en ese escenario, sí sería obligatorio. Pero lo que hemos visto que hacen muchos empleadores para personas que no tienen derecho a este auxilio de conectividad, es decir, que no hubieran tenido derecho al auxilio de transporte, es que en todo caso están haciendo el pago o la entrega de mecanismos que le permitan a las personas trabajar más cómodamente remotamente. No es obligatorio ni pagar el internet, ni entregar sillas ergonómicas, ni hacer entrega de diferentes herramientas que permiten un trabajo más cómodo, los apoyapiés, todo este tipo de situaciones, pero muchos empleadores lo han hecho de diferentes maneras. Algunos entregaron, por ejemplo, un valor a los trabajadores diciéndole esto es para la adaptación de sus trabajos en casa,
y este valor de tanto es un pago de una única vez con lo que usted puede hacer compra de silla, etc. Otros lo que hicieron fue, le autorizamos a que saque de la oficina, o sea, vaya un día y saque lo que necesita, sus sillas, sus pantallas, para que usted pueda trasladarlas a su casa. Otros lo que hicieron fue decir, vamos a dar un auxilio mensual de tanto, y usted verá si lo enfoca en internet o lo dedica al internet o a lo que sea. Pero, como les digo, en el esquema de remoto no es obligatorio. Sin embargo, lo que sí hemos visto en el último año y medio es que los empleadores han, de acuerdo a diferentes mecanismos, pues entregado ayudas o auxilios de diferentes maneras. Perfecto. ¿Y Leslie, en México? María, yo no sé quién le copia qué país a quién. Es exactamente igual. O sea, en este esquema híbrido, si no está el trabajo porque no estás rebasando el 40% de las actividades, no tienes ninguna obligación de hacer pago de internet. Si rebasas ese 40% de las actividades, es teletrabajo y lo tienes que pagar. Como bien lo explicó Carolina, no es el 100% del internet de tu casa, se tiene que hacer un prorrateo de las personas que viven ahí. Lo mismo sucede con la luz, etcétera, ¿no? Muchas empresas que han hecho justo lo mismo que comentó ella, estos pagos que se hacían de transporte cambiaron por ayuda de pagos y recursos. O también tomaron sus sillas de la oficina y se las llevaron a casa. O sea, creo que sucedió exactamente lo mismo que sucedió en Colombia. Y respondiéndole a Juliana esta pregunta, mientras sea híbrido, si no rebasas el 40%, no hay que pagar el internet para que no sea considerado teletrabajo. Si rebasas ese 40% más de las actividades, entonces automáticamente es considerado teletrabajo y sí hay que pagar el recurso del internet. Y aquí en México, la electricidad y la silla y todo lo que implica trabajar desde casa. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en la mañana de hoy. Creo que ha sido un webinar con información muy útil para las empresas y esto nos permite avanzar en este proceso de retorno a la normalidad. Esperamos que para todos los asistentes haya sido de mucha utilidad y los invitamos a que nos sigan acompañando en nuestros eventos futuros. Muchas gracias también a nuestras conferencistas por la información tan útil que nos compartieron y estaremos compartiendo con todas las presentaciones en los próximos días, así como nuestros datos de contacto por si tienen cualquier pregunta adicional sobre este tema. Gracias nuevamente por su asistencia y feliz día para todos. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.